Fenomenal, pues nada, ya debe estar grabando. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de tarde que tenemos, como hemos hecho ya algunas, sobre herramientas de inteligencia artificial. Para los que no me conozcáis, yo soy José Luis López Campos, soy profesor del Departamento de Medicina y actualmente, bueno, de formación neumólogo, me dedico en la parte clínica a enfermedades de la vía aérea, sobre todo a la EPOC y al déficit de alfa-1 antitripsina. Y ahora mismo, coyunturalmente, pues vicedecano de innovación y, bueno, de acuerdo con el decano, pues nos pareció que era interesante tener una serie de jornadas formativas a lo largo del curso académico para intentar abordar pues, los dos grandes retos que tenemos ahora mismo en lo que es innovación docente. Por un lado es la simulación clínica y por otro lado es la incorporación de la inteligencia artificial a nuestra labor docente y clínica habitual. En lo que llevamos de año, pues ya sabéis que hemos tenido diversas acciones, ¿no? Tanto por la parte de inteligencia artificial como por la parte de simulación. De hecho, la semana pasada vino un profesor a explicarnos los nuevos simuladores. Toda esta información la vamos colgando en la web de la facultad, en la parte de innovación, y ahí tenéis pues la información tanto de los cursos que hemos realizado como los que haremos próximamente y también todo el material de simulación que se ha adquirido en la facultad, que ya sabéis que es mucho y variado y que por lo tanto, bueno, pues que hay que tener un poquito de entrenamiento para saber utilizarlo y por eso, bueno, son estas iniciativas, ¿no? Para tratar de mantenernos al día y de saber manejar estas nuevas herramientas que nos van a acompañar en la docencia para nuestros alumnos, ¿no? Creo que hay gente hablando, voy a silenciarlos, ¿eh? Vale. Y entonces, pues, esto es un poco la idea, ¿no? Estas sesiones de inteligencia artificial hasta ahora las hemos impartido entre el decano Manolo Dorado y yo mismo, pero estamos abiertos a cualquier otra iniciativa que tengáis, cualquier necesidad que veáis. Nosotros no somos ingenieros informáticos y hay cosas que se nos pueden escapar. Entonces, si tenéis alguna idea, alguna necesidad de alguna herramienta en concreto que queráis que revisemos, ¿no? Y tenéis algún profesor experto en ella que quiera dar alguna sesión, compartir sus conocimientos con nosotros, pues encantado de invitarlos y de hacer una sesión específicamente dedicada a algunas herramientas que veáis interesante. Hoy tenemos que hablar de ChatGPT, pero antes de final de curso me gustaría ver si damos también otra sesión sobre un poco uso avanzado de PowerPoint y sobre todo insertar en PowerPoint lo que son encuestas a alumnos y encuestas de conocimiento y valoración interactiva con los alumnos a través del PowerPoint, que hay herramientas interesantes y esto probablemente, si no me falla el tiempo y la agenda, intentaremos darlo en el mes de julio, pues antes de irnos de vacaciones, ¿no? Hoy nos toca hablar de ChatGPT. Y claro, hablar de ChatGPT, bueno, pues es un reto porque seguramente todos utilizáis ChatGPT, o al menos lo habéis utilizado. La gran mayoría de gente ha tenido algún contacto con ChatGPT previo. A lo mejor no todos tenéis una cuenta de pago, ¿no? Como tengo yo, por ejemplo, pero sí es verdad que más o menos todo el mundo ha tenido algún contacto con ChatGPT. Incluso muchos de vosotros probablemente tengáis pues ya mucha experiencia en la herramienta. Entonces es un poco un reto explicar esto cuando ya hay mucha gente que la utiliza en mayor o menor grado. Como no tampoco tengo muy claro el nivel del que partimos, la propuesta que os hacía esta tarde era tratar de comenzar desde cero, entendiendo la herramienta desde cero. Al principio seguro que hay cosas que ya sabéis, pero un poco por ponernos a todos al mismo nivel y a partir de aquí construir en las funciones más avanzadas que nos permite ChatGPT, o por lo menos hasta donde yo soy capaz de entender, ¿no? Ya digo que si hay algo que se nos escape y pues podemos invitar a alguien que nos enseñe más, ¿no? Y seamos más expertos en manejar estas herramientas. Estas herramientas que los alumnos manejan y manejan con soltura. Así que yo creo que es importante que sepamos manejarlas porque ellos las utilizan y es importante ver pues, sus fortalezas, sus debilidades, los que nos aporta y bueno, para poder utilizarlas en la docencia pues, con toda naturalidad y con toda normalidad. Tengo aquí un mensaje, no sé si alguien de... Sí, me está preguntando que si se quedan grabadas las lecciones, si se quedan grabadas y esto estará, ya digo, colgada en la web de la Facultad de Medicina en la parte de innovación.
Bueno, pues comenzando con lo que es la sesión, la he dividido en tres partes. Primero una visión general de la herramienta, luego uso básico de ChatGPT, que seguro muchos de vosotros ya sabéis utilizar estos usos básicos, pero me gustaría ponerlo como marco conceptual para luego escalar y subir a lo que yo considero que son usos más avanzados de la herramienta y que seguro que nos ayudan en muchas tareas del día a día, tanto en la parte clínica como en la parte investigadora, como en la parte de docencia. Bueno, pues vamos a comenzar con una visión general de la herramienta y lo que voy a hacer es cambiar la pantalla hacia mi ChatGPT. Este es mi ChatGPT, el que yo tengo. Yo tengo una licencia de pago. Ahora os voy a enseñar los tipos de licencia que hay y cuál es la que tengo yo. Y bueno, es una herramienta que en principio tiene un diseño minimalista, sencillo, en la que simplemente aquí hay un cajetín donde nos dice, pregunta lo que quieras. Me alegro de verte, José Luis, pregunta lo que quieras, ¿no? Y es que esto se comporta como una aplicación conversacional. Vamos a conversar con ChatGPT y vamos a hacerle preguntas y vamos a tener una conversación con él sobre necesidades que tengamos de lo más diverso, ¿no? Y aquí probablemente, como ahora iréis viendo, el límite de nuestra imaginación. Esto es una herramienta que tiene una capacidad de gestión de datos, de generación de datos, de cálculo enorme. Y conforme iremos viendo algunos ejemplos durante la tarde y conforme vayáis viendo su potencialidad, pues seguro que a vosotros en vuestro día a día se os ocurren pues otras funcionalidades y otras aplicaciones. Ya digo que el límite es nuestra imaginación. Hay dos formas de escribir a ChatGPT, de comunicarnos con él. Lo primero es escrito, es de escribir en el teclado. Hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo estás? ¿No? Yo puedo escribirle y él simplemente con una pregunta de cortesía, pues ya me va a dar una respuesta de cortesía. Pero también es verdad que podemos, lo que yo hago habitualmente, porque ya cada vez menos utilizamos el teclado, ¿no? Es hablarle. Y aquí para hablarle tengo dos opciones distintas. Por un lado, lo que es el micrófono y por otro lado, este signo que son como unas ondas, ¿no? Tenéis que saber que cuando le hacéis una pregunta, él os lo puede hacer con tres niveles de profundidad. Primero, os permite elegir el modelo. El último es el 5.5 y hay muy friki de esto que le gustan algunos modelos anteriores porque tiene una funcionalidad específica. Normalmente para nosotros, que no somos expertos, utilizamos siempre el último, que es el que más potencialidad nos da. Dentro de este último, pues tenemos tres formas. La instantánea, que son preguntas breves, como la que yo le he dicho ahora, ¿qué tal estás? Que no necesita mucho cálculo computacional ni consultar muchas webs. La media, que suele ser la estándar, y luego una avanzada, una alta, que para preguntas más complejas, que sí me va a necesitar más tiempo de respuesta, va a pensar durante más tiempo, y entonces, pues depende de lo compleja que sea la pregunta, pues podemos utilizarla, pero si no, no es necesario porque con la media nos va a dar una buena respuesta para la mayoría de las preguntas que le vamos a hacer, ¿no? Luego en el avanzado veremos que a lo mejor sí es bueno utilizar la intensidad alta. Nosotros generalmente nos quedamos con la media, que es la estándar. A partir de aquí podéis ver si necesitáis algo más profundo o no, o con esta os va a dar una respuesta suficiente. Como decía, se puede hablar con él. Yo generalmente hablo con él, ¿no? Con este botoncito de aquí es como yo le voy a dar instrucciones. Si yo le doy, buenas tardes, estoy dando un curso sobre el uso y fortalezas del ChatGPT para mis compañeros de la Facultad de Medicina. Me gustaría que les saludes y les cuentes algo gracioso para que se animen en el curso. Vale, le voy a dar OK y lo que me hace es que me lo transcribe a un texto. Generalmente la transcripción es bastante buena, es mucho más buena que la de Word, por ejemplo, o la que está integrada en Outlook para escribir correos electrónicos, que es mucho más limitada, pero esta es bastante buena y traduce bastante bien. Si yo le doy a OK a enviar, pues él va a pensar un momento, me va a decir, pues buenas tardes a todos los compañeros de la Facultad de Medicina, es un placer saludaros sobre el curso de ChatGPT, bla, 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 prometo no pasar lista, no pedir bibliografía de Vancouver y sobre todo no hacer, está un poco en tono bromista porque le he pedido yo que diga algo bromista, ¿no? El ChatGPT puede ayudaros a preparar clases, resumir artículos, bla, diseñar actividades, bla, bla, bla. Eso sí, no sustituye el criterio clínico, ¿vale? No hace una advertencia al conocimiento experto ni al sentido común. Es más bien como un residente muy aplicado que trabaja rápido, no se queja de las guardias, pero al que siempre hay que supervisar porque a veces contesta con demasiada seguridad, incluso cuando se ha equivocado. Él mismo nos está advirtiendo de las posibles debilidades, ¿no?
Espero que disfrutéis mucho del curso, que os animéis a probarlo sin miedo, que sacáis con ideas prácticas y recordad, la inteligencia artificial no viene a sustituir a los profesores de medicina, viene a quitarles trabajo aburrido para que puedan dedicar más tiempo a lo importante, enseñar, pensar y tomar café con dignidad. ¿Ves? Está haciendo un poquito de broma porque yo le he pedido que haga algo gracioso, ¿no? Algo distendido para iniciar el curso. Esto es como generalmente interactúo con él, porque generalmente se lo dicto. Es tan bueno recibiendo lo que se le dicta que ya prácticamente no utilizamos el teclado casi para nada, ¿no? Salvo para corregir este texto si vemos que algo ha interpretado mal. La otra alternativa es con el siguiente botoncito, que es usar la voz. Y aquí vamos a hablar con ChatGPT. Voy a hacerlo, pero no sé si no se me escucha, me lo decís, porque tengo aquí el portátil al lado para que lo escuchéis, porque como es el mismo esto, vale. Iniciamos la voz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si lo estáis escuchando. ¿Lo estáis escuchando? ¿Me dice alguien si lo había No, escuchado? yo No no se lo he oído. escucha. No las oigo. Vale, entonces lo voy a hacer con el portátil, que lo tengo aquí al lado, ¿vale? Imagino, voy a darle volumen alto. Imagino que aquí sí lo escucharéis. Estoy haciendo lo mismo, ¿eh? A ver que inicie. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estoy, listo para lo que necesites. ¿En qué punto necesitas precisión o un análisis detallado hoy? ¿Lo habéis escuchado? Perfecto, ahora. Perfecto, vale, pues Sí, entonces, ahora sí se pues escucha. porque yo hablo con él, ¿no? O sea, le hablamos con él, ¿no? Hola, buenas tardes. Mira, estoy aquí con unos compañeros de la facultad dando un curso sobre ChatGPT. Me gustaría que les saludaras y les dijeras algo divertido para que se animen con el curso. Buenas tardes a todos en la facultad. Les saludo desde esta inteligencia artificial que a diferencia de ustedes no necesita café para funcionar. Pero ojo, si me piden que haga el diagnóstico diferencial en mitad de la noche, hasta yo pido una guardia de refuerzo. Mucho ánimo y a sacarle todo el jugo a la sesión. Vale, cortamos la conversación. Como veis, es una persona con la que se puede hablar, ¿no? Incluso ahora veremos en la configuración que le puede decir si es un hombre o una mujer, qué tipo de lenguaje va a emplear, si va a ser muy formal, si va a ser muy cercano. Y ahora veremos en la configuración que se puede hablar con él. Y todas las consultas que tengáis las podéis hacer escrita por el teclado, las podéis hacer dictando aquí con el dictador o con este botón, que es el interactuar con voz, y podéis hablar con él. De hecho, vamos, una anécdota personal es que el verano pasado estaba aquí mi hijo preparándose una entrevista de trabajo en inglés y estaba hablando con él y estábamos mi mujer y yo diciendo, ¿pero con quién está hablando? Y resulta que es que estaba hablando con ChatGPT, ¿no? O sea, que se estaba preparando una entrevista de trabajo con ChatGPT, ¿no? O sea, que es un verdadero agente conversacional que ya sea escrito, dictado o hablado, realmente nos puede dar solución a muchísimas necesidades, ¿no? Entonces, como veis, todas las conversaciones que yo voy teniendo, una de las cosas que hace es guardarlas aquí en recientes. Voy a cerrar esto. En recientes está todo lo que yo voy haciendo, de tal manera que aquí tenéis un repositorio de todos los anteriores conversaciones que habéis tenido con él. ¿Ve? Él le ha llamado salud inicial, porque él le pone el nombre que quiere, pero podéis hacer varias cosas. Podéis a lo mejor cambiarle el nombre y en vez de que se llame salud inicial, llamarle como quieras. Podéis compartirlo y ahora veréis lo interesante que es esto, porque yo le puedo dar a compartir y esto, vale, claro, porque esto con sonido no está disponible, perdón, pero si es una conversación normal, por ejemplo esta, ¿no? Yo le puedo decir que me la comparta y esto me va a crear un enlace, ¿vale? Al final me crea un enlace que yo puedo copiar o lo puedo enviar a cualquiera con el que yo quiera colaborar y entre los dos podemos estar trabajando en el mismo ChatGPT de tal manera que los dos tengamos esta conversación bien escrita o bien hablada con la herramienta para que nos ayude a resolver el problema que queramos. Ahora veréis que esto se puede hacer mucho más operativo si hacemos lo que se llama un proyecto. Aquí también hay algunos que puede ser que me resulten interesantes. ¿Cuál es el problema de esto? Que como yo esto lo utilizo todos los días, incluso para escribir un correo electrónico, como ahora veréis, y voy a ir generando muchísimos chats, muchísimas conversaciones, este que me interese se me va a ir al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. ¿Ve? Esto no tiene fin. Esto parece Instagram, ¿no? Esto no tiene fin, todos los que he hecho en mi vida. Y si queréis buscarlo, a lo mejor no lo vais a encontrar. Para esto tenemos dos soluciones. Una, los que nos interese, podemos fijar el chat y si yo lo fijo, se me viene aquí a la bandeja de anclado. Estos son los que yo he anclado esta tarde para poder utilizarlos ahora en el curso durante la tarde.
O también tenéis la opción de buscar chats que tenemos aquí. Si yo le doy a buscar, me va a permitir con un texto, porque si pongo Epoch, pues me va a sacar todas las conversaciones que he tenido sobre Epoch, ¿no? O le puedo dar una frase más compleja y dentro de esto me va a buscar los conversaciones que he tenido sobre Epoch o sobre el tema que yo quiera, ¿no? Es un buscador muy sencillo, pero sí es verdad que me permite, como son tantísimas cosas, esto al final, si lo utilizáis a diario, realmente tenéis un mogollón de conversaciones antiguas y la que queréis buscar, a lo mejor hace 2 o 3 días, pero está 50 puestos más abajo. Pues la única manera es o lo ancláis previamente o le dais a buscar, intentáis buscar alguna palabra clave o algo que os llame la atención, que os recuerde a ese chat para poder recuperarlo. Si no, pues, si no lo encontráis, pues tendríais que volver a ejecutar el comando. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se van acumulando todos los chats, ¿no? Pero a lo mejor hay alguno que no queráis que se almacene aquí, por el motivo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo comparto este chat GPT con mi hija, ¿no? Y a lo mejor le estoy preparando un cumpleaños sorpresa o lo que sea, y algo que no quiere que se entere o que no quiere a ella, ¿no? O simplemente queréis una cosa transitoria, una consulta breve, rápida, que no queréis que se quede aquí acumulado, ¿no? Aunque se quede acumulado no pasa nada porque realmente podéis eliminarlo, ¿vale? Podéis eliminarlo o podéis archivarlo, que no es lo mismo. Archivar es que lo guarda en una carpeta al que no veis, ahora vais a ver dónde se ven los archivados, y eliminar es que lo borra y lo deja como en una cuarentena de 30 días y si a los 30 días no lo habéis recuperado, ya lo borra definitivamente. Pero archivar se queda archivado en una subcarpeta oculta, que ahora os enseño, y este sí se pueden recuperar, ¿no? Pero bueno, da igual, si no queréis eliminarlo, no queréis que aparezca aquí, pues nos vamos a ir al principio y hay aquí un botoncito muy pequeño, lo veis aquí, que es activar chat temporal. Esto significa que si yo le doy, el cajetín se me pone en negro y este no lo va a guardar en recientes, ¿vale? Por ejemplo, dime qué tiempo hace en Moscú, ¿no? Entonces yo algo que quiero consultar y que no quiero que se grabe en recientes, pues nada, él me lo va a hacer. Y como veis, no me lo está guardando aquí. En el momento que yo le dé nuevo chat o que le dé al icono principal del chat, que es lo mismo, ya me lo ha borrado. Ya no, esto de Moscú no aparece en ningún lado, lo he perdido, ¿no? Entonces, pues me sirve para hacer algunas consultas rápidas que a lo mejor no quiero, por el motivo que sea, pues no quiero que se grabe en recientes. Si no, todo lo que hagamos pues se va a ir grabando en recientes para que lo tengamos ahí por si lo queremos recuperar. Otro importante para recuperar cosas antiguas es lo que se llama biblioteca. O sea, yo puedo crear aquí un nuevo chat, puedo buscar chats previos, conversaciones previas, o puedo irme a la biblioteca. En la biblioteca están todos los ficheros que yo le he mandado en todos estos chats previos, de tal manera que a lo mejor yo no quiero buscar la conversación, sino quiero buscar un fichero que yo le adjuntaba para que me hiciera un cierto análisis. Y entonces, lo más fácil es pues irnos a los ficheros. Aquí están pues todos los ficheros, los tiene separado en imágenes, los tiene separado en el resto de archivos, me los puede mostrar por una lista o me los puede mostrar por cuadrículas, generalmente por teselas, ¿no? Generalmente una lista es más fácil. Y también es interesante que me los puede filtrar. Y yo le puedo decir, no, mira, muéstrame solamente lo que son hojas de cálculo. Y me va a mostrar las hojas de cálculo que yo le he subido en alguna ocasión para que me haga alguna actividad, ¿no? Y le puedo quitar el filtro, ¿no? O le puedo filtrar por los que he eliminado recientemente. Estos que están durante 30 días, ¿ves? Aquí hay dos que están durante los 30 días y si a los 30 días no los he recuperado, pues me los va a borrar. Pero los tengo aquí por si los quiero recuperar. Bueno, así que ves, tengo un filtro puesto, le voy a decir que me quite el filtro y entonces ya tengo de nuevo todos los ficheros que yo le he ido subiendo, con los que yo he ido trabajando, por si alguna vez quiero recuperarlos. También me permite buscar en la biblioteca, buscar en estos ficheros, por si tengo una palabra clave que yo recuerde que se llamaba, y entonces pues lo puedo recuperar. Así que tenemos todas nuestras conversaciones aquí guardadas, puedo crear una nueva, puedo buscar en los previos o puedo buscar los ficheros con los que yo he utilizado para poder a trabajar con ellos, ¿no? Así que bueno, tiene toda esta potencialidad de conversaciones previas. A partir de aquí tenemos una serie de aplicaciones y en el más tenemos algunas más que son un poquito más avanzadas. Os las voy a describir brevemente ahora y luego vamos a trabajar con ellas. La más sencilla es en imágenes, ¿no? Imágenes, si os fijáis aquí en la búsqueda de inicial, le puedo dar directamente que me cree una imagen y me abre automáticamente el módulo de imágenes, ¿no? También puedo acceder desde aquí, es decirle que yo creo que me cree una imagen y esto significa que le estoy diciendo que estoy trabajando con imágenes, ¿vale? Ahora vamos a decir toda la potencialidad de las imágenes cuando lleguemos un poco a esto, ¿no?
Así que tenemos una aplicación específica para generar, para modificar, para variar y para hacer imágenes. Luego tenemos lo que son los proyectos. Un proyecto para ChatGPT es como un ChatGPT, exactamente igual, le vamos a dar aquí, solo que está pensado para trabajar varias personas, compartirlo entre varias personas, poder meterle muchos documentos y poder trabajar con esos documentos no solamente lo que él razone o con lo que busque en Internet. Por ejemplo, yo tengo aquí, he creado algunos de ejemplos. Yo puedo crear, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Preparación de una conferencia para el Congreso Europeo, ¿no? Donde yo entro y tengo por un lado el chat, que es igual que ChatGPT, pero le puedo añadir fuentes y le puedo añadir, por ejemplo, aquí artículos que yo le he visto de EPOC. Y es que imaginaos que yo quiero dar una conferencia sobre estos trabajos o sobre los últimos ensayos clínicos, yo qué sé, de terapia biológica en la EPOC, ¿no? Que es lo que yo llevo, o de lo que sea, ¿no? Le podéis meter aquí artículos y a partir de aquí comenzar a trabajar con estos artículos. Dame los diseños o créame una imagen que sea una diapositiva donde me muestren los métodos de los trabajos. En fin, podéis, como ahora vais a ver, tiene muchísima versatilidad y podéis comenzar a trabajar en este proyecto, que es un proyecto cerrado, que no mezcla cosas con otros chats ni con otras conversaciones, que podéis darle aquí a compartir. Y este compartir puede ser solo para invitados. Aquí podéis poner el correo electrónico de la persona con la que queréis compartir. Podéis copiar el enlace, mandárselo por correo electrónico. Podéis subirlo a redes sociales. En fin, que tiene muchísimas posibilidades de compartir un trabajo con el, se lo podéis mandar a un grupo de alumnos. Si queréis que un grupo de alumnos trabaje en un proyecto concreto, en una práctica, se le puede mandar este enlace a este grupo de alumnos y decirle aquí, ¿no? Vuestro objetivo de esta práctica es, aquí tenéis unas imágenes o unas radiografías, le podéis subir cualquier material. Es decir, quiero que trabajéis con este caso y que resolváis este problema, ¿no? Es una manera de hacer aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, con un material que se le dé, aunque ahora veréis que esto también me puede generar casos clínicos, como veremos luego en la segunda parte. Y entonces, bueno, pues un proyecto, digamos que es una zona cerrada, acotada, donde diversas personas pueden trabajar en un proyecto concreto. Si yo me voy aquí a proyectos, pues para crear un proyecto no tengo más que darle a nuevo, y ya le ponerle un nombre y aquí os pone viaje a Copenhague como ejemplo y luego ya pues directamente se crea y ya se empezará a meter información y empezar a trabajar. La siguiente opción que tenemos son aplicaciones y esto es interesante, sobre todo ya en el modo avanzado, porque las aplicaciones son aplicaciones que se pueden conectar con ChatGPT. Aquí necesitamos que la aplicación esta se haya preconfigurado y se haya programado para poder interactuar con ChatGPT. Y el interactuar con ChatGPT, con aplicaciones de terceros, es muy interesante porque puede dar funcionalidades añadidas, ¿no? Yo puedo, aquí el número de aplicaciones, esas son las destacadas. Por ejemplo, yo puedo conectarlo con Photoshop y puedo hacer interactuar en cómo editar imágenes con ChatGPT. Puedo interactuarlo con Booking, yo puedo asociarlo a Booking y hacer búsqueda o con TripAdvisor, cosas de viaje. Tenemos aplicaciones de estilo de vida, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay un montón, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo, ahora lo voy a enseñar, lo tengo asociado a mi cuenta de Globos. Cuando queremos pedir algo de comida, pues lo tengo aquí asociada a Globo. Ahora vais a ver para qué sirve esto, ¿no? Tenemos también aplicaciones de productividad. Aquí tenemos, esto es una lista bueno, muy larga, ¿no? Si vais para abajo siguen apareciendo aplicaciones. Hay aplicaciones incluso de análisis estadístico. Fijaos, está aquí Dropbox, lo puedo asociar mi cuenta de ChatGPT a la cuenta de Dropbox y yo puedo trabajar con Dropbox desde ChatGPT y puedo hacerle preguntas de inteligencia artificial sobre mis ficheros. Como veis aquí lo puedo consultar con Google Calendar, con el calendario de Outlook, con el correo de Outlook, puedo gestionar el correo de Outlook desde ChatGPT, puedo hacerle preguntas que me haga respuestas automáticas, en fin, puedo hacer un montón de cosas dependiendo de las opciones que os dé de interacción entre ChatGPT y, por ejemplo, Outlook, ¿no? Esto es tan fácil como iros a un chat y preguntarle, tengo una cuenta de Outlook y quiero asociarlo con ChatGPT, dime cuáles son las funcionalidades añadidas, de eso lo podemos preguntar, ¿no? Yo no la sé. Soy un usuario de Outlook y también soy usuario de ChatGPT. Me gustaría conectar ChatGPT con Outlook y me gustaría saber cuáles son las funcionalidades añadidas que puedo obtener si conecto las dos aplicaciones. ¿Vale? Y aquí, bueno, dar una explicación más o menos larga, ¿vale? Y pues, él consulta con Microsoft, consulta con ChatGPT y nos va a decir para qué queremos asociar ChatGPT con Outlook, ¿no? Y aquí os va a dar pues una explicación de todo, será larga, ¿no? De todas las cosas que puede hacer con Outlook, Calendar, en fin, os va a decir todas las funcionalidades que podéis hacer, ¿no?
Para esto es iros a aplicaciones. Aquí se puede hacer una búsqueda de aplicación, pero ir a la que queráis, o GitHub para los programadores, que es una web muy conocida para guardar código. Adobe Express, en fin, tiene un montón de aplicaciones con las que podéis aumentar la productividad y podéis sacarle rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, una tontería es lo de Globo, ¿no? Si yo le doy aquí, le doy a buscar más y le voy a decir a más, aquí tengo yo las aplicaciones que yo tengo conectadas, ¿no? Lo puedo elegir de aquí o directamente en el campo de búsqueda le puedo poner arroba y aquí me salen las que tengo, ¿no? Globo, ¿no? Y entonces puedo actuar, ¿no? Y decirle, quiero que me diga, o se lo puedo dictar, ¿no? ¿Qué establecimientos sirven ensaladilla, yo qué sé, de cangrejo? ¿Vale? Y entonces él ya no va a pensar en Internet ni va a pensar, sino que va a ir a la aplicación de Globo y en la aplicación de Globo va a consultar quién sirve ensalada de cangrejo y me va a dar las opciones cerca de mi casa de los establecimientos que me pueden servir ahora una ensalada de cangrejo, ¿no? Entiendo que lo hará. Otras veces me lo ha hecho y se ha quedado ahí como pensando, ¿no? En fin, que como veis, no sé qué pasa. La que está pensando. No soy impaciente. Me ¿Vale? pregunta dónde vive, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, necesito saber la ciudad, vale, porque normalmente le tengo dicho que me le tengo dicho que me localice. Yo siempre digo que me localice y entonces pues ahora está consultado con Globo y esta pues me va a dar en teoría las opciones, ¿no? Globo, vale, aquí me da, pues aquí está, ¿no? Me dice que me vaya a Globo si quiero comprar esta, en fin, me va a dar las opciones que él ha encontrado, supermercado Día, supermercado, en fin, cada uno de los supermercados, sitio donde puedo comprar Globo. Como veis, esto es una tontería, pero para que os veáis la potencialidad, ¿no? de poder asociar las aplicaciones de tal manera que esto me permite trabajar con esa aplicación a través de ChatGPT y puedo sacarle muchísima más rentabilidad. Es verdad que algunas de estas aplicaciones son gratuitas, pero estas son de pago. Y a lo mejor cuando uno va, como luego veremos, ¿no? a interactuar hay aplicaciones que son de generación de diapositivas o de creación de vídeos, pues te va a decir que muy bien, pero que tienes que pagar la suscripción de pago, ¿no? En fin, o sea que es un poco explorar las que os sean de utilidad, las que os suenen. Y, por ejemplo, Beautiful AI esta es para hacer presentaciones, ¿no? de PowerPoint o Box, que es como un Dropbox igual, ¿no? ¿Cuáles son las que utilizáis? Y simplemente preguntarle a ChatGPT qué es lo que se puede mejorar cuando se conectan las dos aplicaciones y os va a decir pues cuáles son las funcionalidades añadidas que vais a tener y que vais a poder sacar beneficio de ellas, ¿no? Vale, pues esta sería, ya digo, la biblioteca, los proyectos, las aplicaciones. Luego tenemos Codex. Codex no nos va a dar tiempo a verla hoy porque Codex es una aplicación independiente que si le dais aquí a descargar para Windows, le damos, me va a pedir el instalador de Codex y yo voy a poder instalarme Codex. Yo en este ordenador no lo tengo instalado, lo tengo en el portátil porque esto es para hacer programación, ¿vale? Y esto lo veremos al final de la tarde. La programación, lo que se llama bytecoding, esto nos permite programar como si fuéramos programadores. Y para esto es una tarea tan específica que ChatGPT tiene su propia aplicación, que es Codex, y que esto ya digo, no nos dará tiempo a verlo hoy, pero esto sí sería muy interesante, ¿no? Para aquellos que seáis pues, más interesados en profundizar en las tripas, pues saber cómo se puede programar. Hoy veremos algún ejemplo que será sencillo, pero esto realmente se puede hacer uno un programador profesional. Nos quedarían las imágenes, que ya las hemos visto por encima, ahora las vamos a repasar, y lo que llama investigación avanzada. Una investigación avanzada es como hacer una revisión. No lo voy a ejecutar porque esto puede tardar 10, 12, 15 minutos en hacerla, pero el otro día hice una, por ejemplo, esta de aquí, donde yo le preguntaba en una avanzada que me tardó bastante tiempo cuál es la relación entre el déficit de alfa-1 y la bronquiectasia, ¿no? Entonces, bueno, pues me hace un texto bastante largo. Yo le abro y lo que me ha hecho, fijaos, es una revisión consistente de toda la literatura, con gráficas y todos, de todo lo que hay sobre alfa-1 y bronquiectasia. Esto es bastante extenso, ¿no? O sea, me ha hecho una revisión de la literatura. Yo esto, de hecho, me lo tengo aquí para descargármelo como a Word. Me lo va a sacar como documento Word. Aquí lo tengo. Lo puedo abrir. Aquí lo tengo, lo voy a poner en esta pantalla. ¿Veis? Y me hace aquí pues una revisión de la literatura sobre un tema concreto. Entonces, bueno, pues es una opción
Vamos al principio. Es una opción que tenéis, la de investigación avanzada, si queréis que realmente haga pues algo pues mucho más profundo, lógicamente siempre con supervisión vuestra, pero esto los alumnos lo tienen también. Ellos saben que pueden hacer esta investigación profunda y realmente pueden hacer trabajos con esto. ¿Os acordáis que hace unos meses estuvimos hablando de Notebook LM, donde yo decía que con Notebook LM se puede hacer una revisión de la literatura perfectamente? Este quizás sea menos potente que Notebook LM, porque Notebook LM te permitía también meter citas, pero aquí solo tienes tú que especificar. Tú le puedes decir que te haga una revisión, si queréis luego lo hacemos, que solamente busque la información en PubMed o en Scopus y que referencia las citas, de tal manera que es un poquito más manual, no puedo leer, me lo hacía más automático, pero también os puede hacer lo mismo, nos puede hacer una revisión de la literatura, un trabajo fin de grado o lo que queramos, porque realmente tiene esa potencialidad. Y finalmente, tenemos los GPTs, que lo veremos para el final, que es realmente comenzar vosotros a hacer vuestras propias aplicaciones dentro de ChatGPT para que respondáis a las preguntas que necesitéis, pero esto lo vamos a ver al final, ¿vale? Así que como veis, bueno, pues tenemos una cantidad de opciones pues muy considerables. Tenéis que tener cuidado porque esto que os estoy describiendo yo aquí ahora probablemente dentro de un mes o dos cambie, porque esta es una herramienta en constante evolución. Estamos en GPT 5.5, pero incluso poco a poco el formato va cambiando y va habiendo pequeños cambios, pero generalmente los conceptos pues no varían. Así que tenemos aquí las principales opciones, los chats, las conversaciones que yo tengo ancladas, todo mi histórico y abajo tengo lo que es mi usuario con algunas opciones de personalización. Aquí tenéis mi perfil, podemos ver opciones de personalización y yo puedo ver los planes que hay de ChatGPT. ¿Vale? Generalmente yo tengo el plan Plus, que es el más barato, y con ese ya me funciona bastante bien, pero tenemos diversos planes. En teoría, si sois un solo usuario, probablemente el Plus os dé toda la respuesta que necesitáis, ¿no? Os permite acceder a Codex y os permite acceder a muchas cosas. Si sois dos usuarios, han sacado la oferta ahora del negocio Business Chat y Codex por 21 euros, pero obliga a dos usuarios, con lo cual no sale 21, ¿no? Sale 42, y ya incluye el IVA. Y este tiene mayor funcionalidad. Si vais a pagar dos licencias, pues casi merece la pena mejor este que no dos licencias individuales. Pero bueno, estos son los precios que tienen ahora mismo por cada uno de los paquetes que tienen. Nos vamos a ir aquí a configuración para que veáis algunas cosas interesantes antes de ponernos a trabajar. Lo primero es la pestaña general, no vamos a verlas todas, porque esto es muy extenso, pero la apariencia la podéis ver en el mismo color que está el sistema, que está el ordenador, o lo podéis poner en modo oscuro. Hay gente, a los programadores le encanta el modo oscuro porque parece que descansa un poquito más la vista y hay mucha gente que trabaja en modo oscuro. Y esto como queráis, lo podéis poner en oscuro, lo podéis poner de nuevo en modo claro, o lo podéis poner igual que tengáis configurado el Windows o el Mac, que es el sistema, que yo lo tengo en blanco, ¿no? Hay cosas de contraste, de tonalidad. El idioma es bueno dejarlo en automático porque él va a captar cualquier idioma que detecte, tanto oral como escrito. Aquí podéis decirle qué voz queréis, ¿no? Espérate, no lo vais a escuchar, lo voy a abrir aquí en el portátil. En configuración. Ve. Hola, es un placer conocerte. Esta es una que se llama Breeze, como veis ahí, pero aquí tiene varias otras. Tiene unas cuantas donde podéis elegir la voz que más os agrade, ¿no? A ver esta otra. Hola. Hola, solo quería decirte que es un placer para mí trabajar contigo. ¿Vale? O sea que podéis utilizar la voz que más coraje os dé. Vamos a ir bajando aquí. Vale. Os puede notificar de diversas cosas. Es importante la personalización, el estilo que queráis. Yo lo tengo estilo profesional, pero puede ser amigable, puede ser mucho más ameno cuando se comunica con vosotros, puede ser más cálido, más entusiasta. Es interesante el poner el acerca de ti, porque yo aquí le he dicho cosas mías. Hay gente que no le gusta esto porque parece que nos están monitorizando y seguramente nos están monitorizando, pero cuanto más te conozca, pues más puede darte una respuesta más personalizada. De hecho, hay una cosa interesante y es que aquí se le puede decir que haga referencia a lo que habéis trabajado previamente, al historial de chat previamente, de tal manera que él lo va a tener en cuenta. A veces cuando yo le hago una pregunta
que no le digo que soy médico ni nada, me dice, bueno, como tú eres médico, pues te voy a responder, o sea que ya él me conoce. Si yo tengo esto activado, si no lo queréis, lo podéis desactivar y simplemente va a responder a la pregunta que le estáis haciendo de manera mucho más sobria, ¿no? Pero si queréis que vuestra propia conversación o enriquezca futuras conversaciones, pues yo lo dejo activado. Y incluso podéis consultar el historial de grabaciones orales y las escritas. Entonces, esto lo podéis activar o lo podéis desactivar, como queráis. Luego tiene también datos de facturación. Lo siguiente que es interesante es el control de los datos. Aquí esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí le vais a controlar cómo queréis que se comporta con la gestión de vuestros datos. Por ejemplo, tenéis la opción de mejorar el modelo para todos, que yo lo tengo desactivado. Esto significa que si lo tenéis desactivado, en teoría, y hay gente como todo que no se lo cree, pero en teoría, ChatGPT no va a utilizar vuestros datos para entrenar el modelo, ¿vale? Porque yo tengo una cuenta de pago y yo le estoy diciendo, yo lo puedo activar, mejorar el modelo para todos, que incluya los audios, los vídeos, pero yo le estoy diciendo que no, que mis cosas no las utilice para entrenar el modelo, sino que solamente me dé a mi respuesta, ¿no? Esto ya como queráis. Tenemos aquí los chats que hemos archivado. ¿Os acordáis que os decía yo, esto antes se puede archivar, pero se puede recuperar? Pues los tenéis aquí, en chat archivado, le doy a gestionar y aquí aparecerían los chats que yo he archivado previamente. Creo que archivé uno un poco como ejemplo, este, ¿no? Que es de automatismos en Windows, y lo tenía que archivado para que veáis que yo lo puedo terminar de borrar o lo puedo recuperar y desarchivarlo y me aparecería de nuevo en la carpeta de favoritos, de recientes, ¿no? Puedo decir que me elimine todos los chats. A lo mejor quiero hacer borrón y cuenta nueva, si tengo ya no sé cuántos hay acumulados que ya ni quiero ver ni nada, pues digo nada, elimino todo, lo borro todos los chats y ya pues empiezo de cero, ¿no? O puedo exportarlos para compartirlos con alguna otra persona. O sea que como veis, la gestión de datos pues puede ser importante. Que sepáis que tenéis un almacenamiento limitado. Con mi cuenta tengo 20 gigas, pero yo esto lo utilizo a diario y hasta ahora son 210. La mayoría de hecho son en archivos, que además puedo eliminar. O sea que realmente el límite que tenéis para utilizarlo es bastante amplio cuando tenéis la cuenta más barata que la que tengo yo. Luego hay cosas interesantes de seguridad que podéis exigirle que os haga una doble autentificación, como tenemos en la universidad, por si queréis tener una seguridad añadida. Os dice aquí el número de dispositivos en los que habéis dado vuestra cuenta de ChatGPT, que si le dais aquí, veis, yo lo tengo en 10 dispositivos y claramente son demasiados. Yo trabajo con 5 o 6 ordenadores, más el móvil, más una tablet, son 6 o 7 dispositivos, ¿no? Aquí hay muchos, ¿no? Si hay alguno, este ya lo tiene identificado como de confianza. Si hay alguno que no queráis, puede decir, esto fue desde el 14 de enero no utilizo yo este dispositivo, con lo cual este a mí no me sirve para nada. Pues nada, le digo cerrar sesión, cierro la sesión y este dispositivo, sea cual sea, ya no puedo utilizar mi cuenta de ChatGPT. O puedo decirle que me cierre todas las sesiones. Si yo ya no sé dónde lo he utilizado y esto es un lío y creo que alguien está utilizando mi cuenta ChatGPT, ningún problema. Cierro todas las sesiones y aquí borro mi cuenta nueva y empiezo a loguearme en los dispositivos que yo quiera. Entonces te da este plus de seguridad para que tú puedas controlar el número de dispositivos que tienes con sesión activa, ¿no? Luego hay una cosa un poco peculiar que es lo de contactos de confianza, que si hablas sobre suicidio con ChatGPT de una forma que indique una preocupación para tu seguridad, es posible que notifiquemos automáticamente tu contacto de confianza para saber cómo está. Eso se suele utilizar para adolescentes o para situaciones especiales en los que, claro, uno puede utilizar ChatGPT para hacer bombas, uno puede utilizar esto para lo que uno quiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues se puede en el contacto de confianza, se le puede añadir un contacto que automáticamente ChatGPT, sin conocimiento del usuario, notifica en el caso de que vea algún comportamiento preocupante, ¿no? Y luego lo último son atajos de teclado que podéis activar o desactivar para alguna función que hagáis muy repetitivamente y que lo podéis hacer más cómodo desde el teclado. Bueno, estas son un poco todas las opciones que tiene ChatGPT y que, como veis, os permite hasta cierta manera pues avanzar en cosas de seguridad o en cosas de personalización para que le hagáis una herramienta pues que sea más cómoda en vuestro uso diario. Vale, pues esto sería un poco la primera parte, lo que es la visión general de la herramienta. Vamos a entrar en lo que son usos básicos de ChatGPT. Y para esto le he pedido, ahora lo veis, que me construya esta pirámide de uso de ChatGPT, donde desde las operaciones más sencillas hasta las más complicadas, pues las vamos a ir repasando pues brevemente, para no liarnos mucho, ¿no? Que ya llevamos un rato aquí conectados. La primera es la de buscar. Esto es lo más sencillo. Es simplemente utilizar ChatGPT como si fuera el Google que utilizábamos antes para buscar cosas. Antes era un poco un rollo porque hacíamos una búsqueda en Google y nos daba no sé cuántas mil webs y teníamos que ir web a web viendo si era lo que nos interesaba y sacar la información.
Ahora ya esto se ha simplificado y ahora ya simplemente no tengo más que preguntarle lo que sea. Esto es la utilidad, digamos, más sencilla, ¿no? Yo qué sé, dime el calendario de partidos de fútbol del Mundial para la semana que viene. Y esto es tan sencillo, pues ya se lo damos y realmente hace un Google simplemente, busca en Internet, dice, además, fijaos porque es curioso que cuando uno va leyendo lo que va trabajando, esto es muy interesante porque te va enseñando cómo hacer los prompts, a cómo hacer esta pregunta, ¿no? Voy a tomar la semana que viene como los próximos 7 días, claro. Puede ser a partir del miércoles o puede ser a partir del lunes, se puede interpretar de distintas maneras, ¿no? Y entonces, pues simplemente me va a funcionar como un buscador, como si fuera Google. Esto lo puedo hacer como decía antes, conectando con alguna herramienta y puedo buscar en esta herramienta y con lo cual pues, me puede hacer una búsqueda un poquito más avanzada, pero a fin de cuentas es simplemente una búsqueda general. El siguiente paso es utilizarlo para resumir o para traducir documentos. Y aquí, por ejemplo, os voy tenía yo aquí preparado, esperaros, lo tengo aquí, efectivamente. Por ejemplo, yo le puedo dar un documento que es un tocho, como puede ser la nueva ley de universidades, que lo tengo aquí en un PDF, y le puedo decir hazme un resumen de unas máximo 1000 palabras en el que me diga cuáles son los principales artículos de esta ley, cuáles son los principales cambios y qué es lo importante que debo conocer como profesor de la universidad. ¿Vale? Eso lo ejecuto y él pues va directamente a leerse, él se va a leer por mí toda la ley de universidades, ¿vale? De nuevo, es importante ver cómo va pensando y va a darnos un resumen, que le he dicho máximo en palabras, tenía que haberle dicho menos palabras, ¿vale? Y aquí me va a decir, pues, artículo por lo que es más importante, cuáles son los principales cambios, me va a ir un poco, pues, mostrando lo que yo quiero, ¿no? Que me haga un resumen. Y esto es una funcionalidad que realmente es muy conocida. También lo puedo hacer por ejemplo, me voy a un nuevo chat, lo puedo hacer con artículos científicos, ¿no? Si yo tengo aquí un artículo, ¿no? ¿Vale? Uno de POC, ¿no? Pues lo puedo decir lo mismo, ¿no? Pues hazme un resumen del método, hazme un resumen de lo que dice el artículo, le puedes preguntar cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿vale? Hazme una crítica constructiva de este artículo, dime cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿vale? Y él te va a hacer un análisis, de hecho no sé si lo va a hacer porque creo que esto es una revisión. Eh, pero bueno, a ver qué es lo que nos hace, ¿no? Y él os va a ayudar a revisar un artículo. Esto, de hecho, ha suscitado cierta controversia en la evaluación de artículos científicos. Cuando uno actúa como revisor, algunos revisores, yo es que soy editor jefe de un par de revistas, hemos detectado que algunos revisores utilizan ChatGPT para hacer sus revisiones, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene su conflicto ético. Siempre tiene que estar bajo supervisión humana por el momento y aunque nos diga sus fortalezas y debilidades y que lo que piensa del artículo, siempre insistimos que es el revisor el que tiene que hacer la evaluación final del artículo. Pero realmente ChatGPT podría hacernos esta valoración de los artículos con toda tranquilidad. Así que nos puede resumir artículos, pero también nos puede traducir, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo pues, abrir el artículo, esto es muy sencillo, este artículo, que es un State of the Art de definiciones de EPOC, y lógicamente yo puedo coger un fragmento y puedo decirle pues, que me lo traduzca, ¿no? Esto es fácil. Ya tenemos lo que he hecho. ¿No? Le puedo coger un texto y le puedo decir que me lo traduzca, ¿no? Decía español me lo va a traducir, ¿no? Incluso yo también puedo no traducir un texto, si que me lo está traduciendo, ¿no? Sino yo puedo también darle el artículo completo y decir que me lo traduzca al completo. ¿Vale? No lo voy a hacer porque tarda un poquito, pero él me va a hacer el artículo completo. Incluso le puedo decir que me lo haga maquetado, que tal como está ahí me lo maquete y me lo traiga en otro idioma. No me lo va a hacer igual, no me lo hace perfecto, todavía, porque te hace una maquetación, pero no es exactamente igual a la del artículo. Pero es verdad que te permite traducir pues, al idioma que uno quiera, pues sin ningún problema, ¿no? Yo, de hecho, cuando escribo ya en la parte un poco de lo que es mejorar, una de las cosas que yo hago, yo escribo mis artículos en inglés, como todo el mundo, ¿no? Pero yo no soy inglés angloparlante nativo y mi inglés no es perfecto. Entonces, antiguamente se lo daba mis artículos a un editor nativo que me corregía el inglés, me hacía pequeños cambios de preposiciones o de expresiones que quedaban mejor en inglés académico. Ahora ya no, ahora ya me lo hace ChatGPT, ¿no? Entonces yo le puedo decir
Por ejemplo, voy a ver aquí imaginaos que estoy aquí escribiendo, por ejemplo, este artículo que estamos aquí, que lo tenemos en proceso editorial, que este no lo he escrito yo, así que lo puedo criticar. Es un artículo que han escrito los compañeros y que está en inglés, de Alfa 1, y yo le puedo decir que me coja esto, la introducción, ¿vale? Voy a coger un nuevo chat, aquí, y le voy a decir, estoy escribiendo este artículo científico en inglés, por favor, corrige la calidad en inglés. No quiero simplemente que lo traduzcas, o que mejores la gramática, sino que quiero también que le des una redacción mucho más interesante, como si fuera de un inglés nativo, y que utilices a lo mejor expresiones menos comunes para un español, pero que sí que son muy atractivos para un angloparlante, de tal manera que el que lo lea pues le resulte mucho más interesante de la redacción que tiene actualmente. ¿Vale? Le voy a dar este prompt, ¿vale? Le voy a dar para abajo, le voy a copiar el texto que yo quiero y se lo voy a enviar. De tal manera que he preparado un inglés más fluido, académico y natural, intentando que suene menos traducido, más propio de una introducción biomédica. Y aquí me lo va a escribir en perfecto inglés. Le puedo decir si lo quiero en inglés británico o en inglés americano. Y claramente es buenísimo. O sea, traduciendo y escribiendo en inglés es buenísimo. La verdad es que es bastante bueno, ¿no? Y esto, lógicamente, ha supuesto un reto para los que se dedican a traducción, ¿no? Porque la verdad es que hace un trabajo, en otros idiomas no sé, pero en inglés lo hace perfecto, ¿no? Lo hace bastante bien. Así que hoy en día ya, cuando vamos a traducir artículos, ya no utilizamos editores como hacíamos antes, sino que lo que hacemos es utilizar este tipo de herramientas que son inmediatas y nos mejoran mucho la redacción. Ya os podéis imaginar que esto también en el mundo editorial académico ha supuesto un reto, ¿no? Porque la línea es muy fina entre yo escribo el artículo, pero corrígemelo, a tú me escribes el artículo, ¿no? Entonces la línea es muy fina, ¿no? Y hay que ser, bueno, pues la ética hoy en día de las publicaciones científicas exige que los autores escriban sus propios artículos por el momento, ¿no? Que el ChatGPT no sea autor de lo que escribe. Pero como veis, realmente la línea es muy fina, ¿no? Otra cosa que se puede hacer con ChatGPT es utilizarlo de secretaria y responder correos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, voy a coger, he cerrado el Outlook, ¿no? Voy a abrir mi Outlook. Y yo tengo aquí, por ejemplo, correos que he recibido hoy, por ejemplo, este de Carolina Castillo, donde es una chica que me dice, bueno, que me invita a un simposio que voy a dar no sé cuándo, ahora en septiembre, y que me da instrucciones sobre el simposio, sobre lo que tengo que hacer, me envía un poco el programa y yo le quiero responder, ¿no? Entonces yo voy a copiar su mensaje de correo, me voy a ir a ChatGPT y le voy a decir lo que yo quiero responderle. Hola Carolina, muchas gracias por enviarme el programa y las instrucciones para el simposio. Realmente me parece súper interesante y yo creo que va a quedar muy bien. Me parece muy bien la composición de la mesa y estoy encantado de participar. Muchísimas gracias por la invitación. Vale. Como veis, estoy hablando en lenguaje totalmente coloquial y natural, ¿vale? Como veis, se ha colado aquí, que lo escucha todo. Como veis, lo voy a quitar, ¿vale? Le voy a dar varias líneas, le voy a pegar el correo electrónico original que él me escribía a esta chica y le voy a dar a OK y él me va a dar la respuesta que yo tengo que darle en inglés a esta chica en un inglés correcto, ¿no? Thank you very much. Y como veis, le estoy hablando en lenguaje coloquial yo al programa y él me está dando una respuesta formal y lo único que tengo que hacer es copiar y pegar el correo. Lo podéis cambiar, lo podéis revisar si queréis. Y o sea que también otra funcionalidad es que actúe realmente, pues prácticamente como lo haría un secretario, una secretaria, ¿no? Que te ayuda a redactar cosas. Así que es muy útil y muy cómodo responder a correos electrónicos así, ¿no? En vez de tener que pensar la redacción, sino ya nos volvemos vagos, ¿no? Ya no tenemos que pensar la redacción de nada, sino directamente escribirle, hablarle al programa y decirle, mira, dile, esto es lo que le quiero decir. Y él te lo va a escribir correctamente, ¿no? Ya te voy a hacer a mi Outlook para que no nos interrumpan. Vale, perdonadme un momento. Vale, bueno, pues es que me están escribiendo, perdón, porque es que me están escribiendo. Vale, lo siguiente que tenemos es la gestión de imágenes, ¿no? Y es que verán que en gestión de imágenes, ChatGPT, pues también es muy bueno, es espectacular, ¿no? Si nos vamos aquí a que dijimos antes, a la zona de imágenes, pues aquí tenemos imágenes que uno puede generar o que uno puede corregir o que uno puede realmente manipular, ¿no? Fijaos aquí, por ejemplo, ahora veréis en ejemplo, ¿no? Pues le he pedido que me genere electro, que me genere espiometría, que me genere radiografía de tórax para casos clínicos. Le he pedido, por ejemplo,
que me cree una imagen de una serie de médicos bailando en la cafetería del hospital, ¿no? Y me ha creado esta imagen, ¿no? Pero le puedo decir también que me cree la imagen como si fueran los teleñecos, ¿no? Y realmente me la ha creado una imagen muy parecida, como si fuera en los teleñecos. Y aquí, bueno, pues esto es de broma, le podemos decir, bueno, como esta es una broma que le hice a mi sobrino, como si fuera un elfo, que me cree esta serie de imágenes que yo estoy utilizando para esta presentación, o esta que he utilizado en la portada. Fijaos, se me creó dos. La primera que me creó me la hizo em, con el ordenador al revés, y yo decía, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces digo, pues házmela bien, ¿no? Y ya me la hizo bien con el ordenador al derecho, ¿no? O sea que a veces hace pequeñas cosas que se le pueden corregir, ¿no? La he utilizado pues para hacer diapositivas de mis clases, ¿vale? Que ahora, como ahora vais a ver. O, por ejemplo, mañana doy una charla en el Colegio de Médicos sobre medicina de precisión en la EPOC, y bueno, le he pedido que me haga el logo del Colegio de Médicos en invertido con el fondo azul para poder ponerlo en mis diapositivas. O sea, esto no tiene fin, ¿no? Le he pedido que me haga diapositivas de otra charla que di sobre publicaciones científicas, ¿no? Con las normativas principales. En fin, le he pedido que me haga un dibujo, ¿no? Sobre el plagio y sobre los grandes problemas que tiene hoy en día la ética en publicaciones biomédicas, que yo a veces doy también cursos de escritura científica. En fin, que como veis, esto me hace realmente lo que quiera, ¿no? O este, por ejemplo, que utilicé para hablar en una sesión hace poco sobre simulación, ¿no? Y como un chiste, ¿no? Entonces, realmente me puede crear imágenes de todo tipo, ¿no? O esta, por ejemplo, que utilicé ahora, la utilizaré la semana que viene para otra cosa de inteligencia artificial. Bueno, pues el uso de la inteligencia artificial, las bondades que puede tener en lo que es una consulta médica, ¿no? Entonces, bueno, usted crear imágenes lo que queráis, o sea, me puede hacer iconos pequeños, crear imágenes totalmente lo que queráis. Por ejemplo, o yo montando en una jirafa, ¿no? O sea, cosa de broma, ¿no? Cualquier cosa. Fijaos, por ejemplo, en esta, que es una imagen que yo utilicé hace un par de semanas en nuestro Congreso Nacional, en el que yo quería dar una presentación sobre los estudios de terapia aumentativa en el déficit de alfa-1 y tenemos solamente 3 ensayos clínicos, porque es una enfermedad rara. Y yo lo que hice fue meter los 3 PDFs de los 3 ensayos clínicos sin darle más instrucciones, y le dije, hazme una tabla resumen de los 3 ensayos clínicos. Y me creé una tabla perfecta, resumen, ¿vale? Con las dosis que han recibido, con la descripción de la muestra, y me la hizo en 0,2, ¿no? O sea que la potencialidad de crear imágenes es muy buena, ¿no? Realmente el límite, como yo decía al principio, es vuestra imaginación. Y simplemente si os acostumbráis a que os haga pues, este tipo de imágenes, pues vaya a poder mejorar muchísimo las diapositivas de vuestra clase, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, aquí está una clase mía, ¿vale? Que yo creo que ya la enseñé, creo que es la misma que utilizamos cuando dimos el curso de Notebook LM. Y fijaos que pues esto es una clase de insuficiencia respiratoria, ¿no? Pues con la fisiología, que si tal, que si el intercambio gaseoso. Yo tengo aquí pues una diapositiva, pues fijáis, ¿no? La barrera, y la hemoglobina, en fin, una clase que en principio a mí mis clases me gustan, ¿no? Es una clase que es normal, que está bien diseñada en principio, no tiene mayor problema. Pero le podéis decir que os la mejore, y podéis decir que os haga diapositivas, ¿no? Porque yo le he dicho que me mejore esta diapositiva y me la he hecho pues con otros tonos, con un tono más moderno. Por ejemplo, aquí en este GPT que he creado antes, yo le he dado esta diapositiva mía inicial, que es donde son los puntos de corte de la hipoxemia y la hipercapnia. Pues él me la ha puesto un poquito más mona, le ha puesto otro encabezado, o incluso te puede llegar a generar imágenes con el que tú cambias tus diapositivas. Así que realmente permite dar una libertad a la hora de crear diapositivas enormes, porque es que todas estas imágenes que tenéis aquí, que me ha ido creando, muchas de estas son para diapositivas, ¿no? Y fijaos que, bueno, pues pueden llegar a ser muy atractivas. Así que en cuanto cojáis un poquito de experiencia y sepáis un poco darle las instrucciones, el prompt, que ahora iremos al prompt, ¿no? Pues os va a poder hacer una diapositiva súper atractiva, ¿no? Como ya decía, esta, por ejemplo, es una portada que me ha hecho para la charla que tengo que dar mañana en el Colegio de Médicos, ¿no? De medicina de precisión, y le dije que me hiciera una portada y me ha creado esto que a mí me parece atractivo, ¿no? O sea bueno, que podéis utilizarlo en la generación de imágenes, es bastante potente. Así que esta es otra posible utilidad que tiene. Lo siguiente, un poco la parte más básica, ya para terminar, es la creación de contenido. Y es que no solamente puede modificar,
sino que además puede también crear contenido nuevo, y esto ya lo sabéis, ¿no? Puede crear imágenes, puede editar diapositivas, que ya lo hemos visto, pero es que me puede hacer apuntes de clase también. Y es que yo puedo, por ejemplo, irme aquí a ChatGPT, esta es de apuntes de nemología, ¿vale? Yo le he dicho al principio, le he dicho, le he dado mi diapositiva que os he enseñado antes de insuficiencia respiratoria, y le he dicho, créame unos apuntes para los alumnos de cuarto de medicina a los que tengo en clase de nemología. Quiero que cree unos apuntes en Word, en español, que incluya algunas imágenes de estas diapositivas que tú pienses que son necesarias, no se lo he dicho yo, para comprender mejor los conceptos. Ha pensado 4 minutos 27 segundos, por eso no lo ejecuto aquí, pero sí me da unos apuntes en Word que yo me puedo descargar y me ha creado los apuntes de la clase. ¿Os acordáis que en Notebook LM también hacía una cosa parecida? También me podía crear apuntes de clase a partir de diapositivas. ChatGPT también lo hace exactamente igual. La recomendación es que siempre hagamos con supervisión del profesor, o sea, que cada uno se lo lea y haga pequeñas correcciones y vea que no, generalmente lo hace bastante bien. Pero bueno, aquí ha puesto mi diapositiva con definiciones esenciales y él está hablando de los tipos de insuficiencia respiratoria y bueno, pues está pasando a apuntes mis diapositivas. Claro, cuando nosotros le damos a los alumnos las diapositivas en PDF, aquí yo le he dado el PowerPoint y tengo notas a pie de PowerPoint, ¿eh? Pero si le damos en PDF, pues es igual, los mismos alumnos pueden crearse sus propios apuntes y complementarlos con lo que ellos tomen en clase. Y esto lo saben hacer los alumnos, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil a la hora de generar este contenido a partir de un texto que uno quiera, ¿no? O al revés, yo puedo tener un texto y decirle que quiero que me cree una diapositiva, que me cree unas imágenes para yo hacer diapositivas con ellas. Igualmente me las va a crear y va a hacer una serie de diapositivas que son generalmente con un diseño muy atractivo y que yo voy a poder utilizar. No voy a poder editarlas con PowerPoint porque si queremos que sea una imagen bonita o una diapositiva llamativa, claro, PowerPoint no tiene tanta capacidad gráfica. Entonces, si le decís que lo haga como PowerPoint, modificable como PowerPoint, él os lo va a hacer y os va a dar un PowerPoint, pero la calidad va a ser muy inferior. Si queréis diapositivas realmente atractivas, tenéis que decirle que os haga una imagen, un gráfico, un dibujo, y luego ya meterlo en PowerPoint o ya utilizar herramientas de edición de mapa de puntos para editarlo. Pero si no lo limitáis a PowerPoint, os da una respuesta muchísimo mejor, ¿vale? Así que esta sería la parte pues, de hacer apuntes, ¿vale? También me puede crear artículos. Y digo crear artículos científicos al completo. Os voy a dar un ejemplo, porque yo hace poco di un curso sobre cómo se deben revisar los artículos, revisión por parte de revisores, y para el ejercicio le pedí a ChatGPT que me hiciera un artículo ficticio, ¿no? Y esto fue lo que me creó, un artículo maquetado ficticio, ¿vale? Yo le puse la marca de agua diciendo que estos son artículos ficticios con fines docentes para que no hubiera duda, pero fijaos que claramente me ha creado un artículo científico. Esto lo puedo hacer, esto es un ejercicio académico, pero lo puedo hacer con datos reales. Ahora vais a ver que yo puedo analizar y escribir, hacer artículos con ChatGPT, ahora veremos en la segunda parte. O sea que realmente la herramienta es bastante potente. En cuanto le dais un poquito de entrenamiento, cuando cojáis vosotros un poquito de experiencia a la hora de hacer las instrucciones que tenéis que darle, pues vais a ver que hace una cantidad de cosas enorme, ¿no? Y luego un reto interesante y es la de crear pruebas de conocimiento alternativas al examen tipo test. A mí esto me gusta mucho y la verdad es que me gustaría implementarlo, pero todavía no he conseguido convencer a los coordinadores de las asignaturas donde imparto docencia porque la gente es temerosa con esto, ¿no? Pero fijaos que en lugar de un examen tipo test, yo puedo decirle... quiero crear un guisamiento, no sé lo que me he entendido tú, pero vamos, es lo que se llama una caza de errores, ¿no? Quiero crear una caza de errores para mis alumnos de cuarto de carrera de neumología. Te voy a pasar una clase mía, que es la misma de antes, la de insuficiencia respiratoria. Quiero que crees un texto de unas 200 palabras que contenga 5 errores en relación a lo que se refiere a los apuntes. Luego quiero que me des la explicación de que identifiques cuáles de esos 5 errores y cuál es su explicación para yo poder examinar a los alumnos. Esto está redactado. Como veis, le he hablado tal como me salía, ¿eh? No lo he redactado mejor y así me ha entendido, ¿no? Señálame los errores en negrita. Y entonces, vale, perfecto, ningún problema. Te hago un texto de unas 200 palabras donde hay 5 errores que te los pongo en negrita. Aquí te voy a dar la clave para el corrector. El error número uno es que tal, 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 con una explicación. El error número dos, tal, tal, tal. Y te va a hacer un texto que tú le vas a dar a los alumnos esto, sin las negritas, lógicamente, y el alumno va a tener que leer el texto, señalar
cuál es el error y luego abajo explicar por qué eso es un error, ¿no? Pues son 5 errores, un punto por cada error que identifique y otro punto más por cada error que describa bien, pues ya son los puntos que tiene el 10, ¿no? Entonces, bueno, es una manera alternativa de evaluar. Y ya digo que esto, el límite de vuestra imaginación. Aquí se pueden crear tipos de pruebas evaluativas para los alumnos de la más diversa índole. Incluso podemos generar casos clínicos, como ahora os voy a mostrar, para la evaluación de los alumnos. Así que, como veis, se pueden hacer mogollón de cosas. Todo lo que sea edición de imágenes, de texto, creación, modificación, resúmenes, creación de diapositivas, en fin, todo esto que hacemos a diario en nuestro trabajo como profesores, pues realmente esto ayuda muchísimo. Y también le ayuda a los alumnos, porque ellos podrán hacer resúmenes desde nuestras diapositivas, podrán hacerse cuestionarios. Muchos alumnos se hacen cuestionarios, le envía su diapositiva y le pide que le haga un examen tipo test y la misma aplicación le puede hacer exámenes tipo test y ellos pueden ir practicando para el examen. O sea que es una herramienta muy útil para la docencia y es una herramienta que los alumnos están utilizando, que nosotros debemos conocer porque realmente tiene muchísima potencialidad y nos ayuda mucho pues, a facilitar y a mejorar el trabajo, desde responder un simple correo electrónico hasta pues, hacer un examen o hacer secciones evaluativas diferentes. Y hasta aquí, llevamos ya una hora, y hasta aquí es los usos básicos de ChatGPT. A partir de aquí vamos a entrar en lo un poquito más profundo de ChatGPT, donde nos puede hacer alguna serie de funcionalidades que son un poquito más avanzadas. Y me gustaría fijarme en dos fundamentalmente. Lo primero es en el análisis de datos y archivos. Esto funciona como un asesor estadístico, claramente. Es verdad que en aplicaciones, hay algunas aplicaciones que son específicas, que hay que buscarlas, de análisis de datos. Pero muchas de las que yo he podido encontrar, al final terminan siendo de pagos o no terminan dando una respuesta que a lo mejor uno necesita, ¿no? Pero es verdad que hay algunas aplicaciones que si la conectamos, podemos hacer un análisis de datos más profundo. También la aplicación Codex, además de servir para programar, también me puede hacer programación en R, que por lo tanto es análisis estadístico y me puede hacer análisis profundo de estadística, ¿no? Esto lo que yo voy a mostrar ahora es usos simplemente con ChatGPT, sin tener que hacer ninguna cosa extravagante, ¿no? Y es que yo puedo, por ejemplo, decirle que me haga un cálculo del tamaño muestral, que esto yo lo he hecho antes aquí, o lo he dejado ya hecho, ¿no? Y, por ejemplo, yo le puedo decir, quiero diseñar un estudio clínico de investigación que evalúe los factores relacionados con tener un FV1 menor del 50% de pacientes con EPOC. Necesito que me estimes el tamaño muestral para realizarlo en un solo centro. Fijaos que yo no le he dado casi ninguna información, porque no le he dicho qué tipo de estudio es, si es un estudio de prevalencia, cuál es la variable de desenlace, no le he dicho la diferencia esperable entre los dos grupos, no le he dado mucha información. Si le dais toda la información que uno necesita para hacer un cálculo de tamaño muestral real o para hacer un cálculo de tamaño muestral súper ajustado. Aquí, como yo no le da más información, pues él interpreta y dice, voy a plantearlo con un estudio observacional unicéntrico, con un desenlace binario y estimaré los tamaños muestrales según el análisis principal previsto, ¿no? Y entonces me dice, bueno, empieza a hacer asunciones porque yo no le he dado información, ¿no? Si yo le hago un prompt donde yo le digo efectivamente datos más certeros, me lo va a hacer pues mucho más eficaz, ¿no? Me dice definición del enlace, supuestos razonables, en una consulta monográfica de poco es razonable que haya tanto número de pacientes. Yo te recomiendo ajustar para un posible multivariante esta serie de variables confundentes que son muy correctas. Si yo utilizo 10 elementos por variable, te sale este tamaño muestral. Si utilizo 15, te sale este tamaño muestral. Vamos a ajustar por las pérdidas, bla, 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 diversos escenarios y al final te va a decir un texto para que tú pongas en el proyecto de investigación o que pongas en el artículo diciendo que al final te recomienda 420 pacientes con EPOC, ¿no? Te hace un poco la justificación y te hace pensando, él piensa que vamos a hacer una regresión logística multivariable, asumiendo la inclusión de 10 variables independientes, ya sabéis que esto depende, influye en el tamaño muestral, y os va a hacer un cálculo de tamaño muestral. Esto es muy sencillo porque yo no le he dado información, pero ya digo que si le dais la información que realmente se necesita, ¿no? Sobre todo la diferencia esperable entre los grupos de estudio, pues os va a hacer un cálculo de tamaño muestral muy ajustado y muy bien hecho, ¿no? Como siempre, al principio es bueno, conforme vayáis dominando la herramienta, que lo consultéis con un estadístico al lado. En cuanto ya vais dominando cómo se utiliza esto para hacer cálculo de tamaño muestral, ya vais por libre, ¿no? Ya la verdad es que os da muchísima capacidad pues, de gestionar cálculos de tamaño muestral, ¿no?
Pero puedo ir más allá, ¿no? Puedo decir que me haga estudio estadístico realmente, ¿no? Fijaos, para este ejemplo, yo le he dicho, estoy preparando un curso de ChatGPT y me gustaría explorar la capacidad de análisis estadístico. Para esto necesito que me crees una tabla de Excel. Te estoy diciendo que se invente la base de datos. Quiero una base de datos de POC en torno a 150 pacientes, donde me registre algunas variables que yo le estoy diciendo aquí y que él me cree la base de datos, ¿no? Y efectivamente me crea una base de datos sintética que es razonable y dice, voy a hacer una base sintética verosímil de 150 pacientes, o sea, que tenga sentido clínico. Y esta es la base de datos que me ha generado, ¿no? Que lo voy a mostrar aquí. Me genera esta base de datos donde me da tres pestañas. Primero los datos crudos, ¿vale? Que incluso que me lo da formateado según diversas opciones que tiene Excel para formatear los datos. Me hace ya un resumen estadístico descriptivo inicial de qué datos hay y me dice el diccionario, qué significa cada una de las variables, ¿vale? Que esto es importante a la hora, como sabéis, de manejar una base de datos, ¿no? Así que aquí me va a dar una base de datos que me ha creado él. Él me la ha creado, pero lógicamente esto es ficticio, pero yo puedo darle una base de datos que yo tenga y decirle, este es el proyecto de investigación, este es el objetivo que tenía con este proyecto de investigación, vamos a analizarlo conjuntamente, ¿no? Y así que eso es lo que vamos a hacer. Le he dicho, de acuerdo, vamos a hacer un primer análisis descriptivo de esta muestra, dime, hazme una tabla con los valores de resumen, tal, 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 y me hace mi tabla descriptiva para el artículo. Ahora quiero que me analices cuáles son los factores relacionados con tener un FV1 por debajo del 50%. Analiza las variables comparando los casos que están por debajo del 50% con los que están por encima y calcúlame el valor P. Como veis, yo no le he dicho la prueba estadística que quiero que haga, eso lo va a decidir él, ¿no? Aquí me dice, voy a comparar grupos con Van Whitney, con Ted Student, con Chico Dado Fisher, y él mismo me va a hacer la tabla comparativa de todos estos valores y me va a indicar los valores de valor P, los que son significativos y los que no. Y esto es un estudio bivariante simple. Pero ahora le voy a decir, bueno, esto está muy bien, ¿no? Y me hace una interpretación por si yo la quiero transcribir o si quiero trabajar con ella. Vale, le voy a decir, explícame de manera breve, para utilizarlo en el método del artículo, por qué has utilizado esas pruebas estadísticas y no otras. Y entonces me va a escribir el por qué ha utilizado esas pruebas estadísticas y cuál es el fundamento estadístico para yo poder transcribirlo en el artículo o poder trabajar con ello, ¿no? Como veis, esto hace el análisis y te escribe el artículo, ¿no? Y ahora le digo, bueno, ahora quiero hacer un estudio multivariante para ver cuáles de esas variables están relacionadas con el desenlace que estoy evaluando, que es el FV1 por debajo del 50%. Evalúa los datos y dime qué modelo multivariante sería el más apropiado. Yo ni siquiera le digo que quiero una regresión logística, le estoy diciendo, estos son los datos que tengo, este es el objetivo del estudio, dime cómo lo analizo, ¿no? Y claramente me lo dice, es un desenlace binario, por lo tanto lo más lógico es una regresión logística binomial multivariable, ajustado con los ratios ajustadas, bla, y me va a dar el modelo final, me va a dar la bondad del ajuste, el rendimiento del modelo, ¿no? Con el estadístico C y otros estadísticos, me va a dar la interpretación y me va a dar una fase breve para ponerlo en los resultados, ¿vale? Así que, como veis, no solamente me puede crear contenido, sino que realmente es un compañero, es un copilot, como se suele decir ahora, de viaje, incluso en el procesamiento de datos y también en la gestión de bases de datos y en el análisis de bases de datos. Tenéis que saber que ChatGPT, la mayoría de las iniciativas de inteligencia artificial se programan en Python y Python tiene librerías de programación específicas para análisis estadístico y hace verdaderas maravillas, muy potente, es como R probablemente sea más potente en análisis estadístico como lenguaje de programación, pero Python no se queda a la zaga, no se queda atrás, ¿no? Y la verdad que hace, en cuanto uno empieza a programar un poquito en Python, se da cuenta de la potencialidad que tiene el lenguaje de programación y la versatilidad, ¿no? Y esto es lo que hace implementándolo, sobre que la ventaja para nosotros es que estamos hablando con la aplicación. Y yo puedo hablar escribiendo o puedo hablar directamente con él, como hemos dicho antes, y él te va a ir respondiendo y te va a ir haciendo todo el análisis estadístico que necesitas para el resultado que quieres evaluar. Así que, claro, igual, al principio a lo mejor que no esté muy habituado, es bueno contrastarlo todo con vuestro análisis personal o con un estadístico, pero en cuanto veáis cómo funciona y las fortalezas que tiene, realmente da muchísima libertad a la hora de poder hacer análisis y poder evaluar datos que uno tiene de proyectos de investigación. Así que para la investigación, pues también viene siendo una ayuda importante. Y ya para no prolongarnos mucho, para finalizar, nos vamos a la cúspide de la pirámide, que es la creación de aplicaciones. Y es que con esto podéis programar realmente. Digamos que la programación avanzada
en herramientas basadas en inteligencia artificial es lo que se llama vibe coding, que es un término en inglés, ¿no? Que es como programación chachi, una cosa así, donde realmente los programadores ya no programan, son las aplicaciones estas las que les hacen el código de programación, ¿no? Lo que ellos tienen son la idea clara de lo que tienen, es bueno entender cómo funciona el lenguaje de programación, es bueno entender qué es lo que se quiere, pero realmente lo que es el tecleo ya no se teclea, son los ordenadores los que hacen el código de programación. Nosotros nos vamos a entrar hoy en vibe coding, ¿vale? Primero porque es una cosa que yo me estoy empezando a formar ahora y todavía no controlo, a lo mejor más adelante, pero sí vamos a hacer alguna aplicación sencilla y sobre todo algún GPT que veáis un poco la potencialidad de esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirle que me haga aplicaciones sencillas, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo. Yo quiero que me haga una aplicación en HTML para calcular el curve 65 de las neumonías, ¿no? Y entonces, de hecho, para que veáis cómo se ejecuta, quiero crear una aplicación HTML. El problema de los ficheros HTML, de las páginas web que se crean en HTML, es que generalmente necesitan muchísimos ficheros. Y esto es complejo de implementar. Por eso luego hay que ponerlo en un servidor para que te ejecute todos los ficheros. Pero si son cosas sencillas, tú puedes decirle que te cree un HTML de un solo fichero, para cosas sencillas, ¿eh? Donde tú vas a utilizar ese HTML como programa. Entonces, yo le voy a decir aquí esta misma instrucción, ¿no? Quiero crear una aplicación HTML de un solo fichero independiente que sirva para calcular la escala CUB65 de riesgo de neumonías. Que la aplicación me pregunte cada uno de los componentes, que me dé el resultado final y que me estratifique a los pacientes según su grado de riesgo. Hazme una aplicación HTML que sea visualmente atractiva, ¿vale? Así que le voy a dar esto. Se va a poner a pensar. Me va a crear un HTML autónomo que no dependa de otros ficheros externos, que es el problema que tiene el HTML. Con frecuencia lo necesita en cuanto es un poquito más complejo, pero para esto es muy sencillo. Y esto no va a tardar mucho y está analizando. Vamos a dar un momentito. A ver si no tarda demasiado. Ahora, ¿vale? Ya parece que me lo ha creado. He creado una aplicación HTML independiente, incluido 5 componentes, ¿vale? Y aquí me crea una calculadora HTML, ¿vale? Yo tengo aquí la posibilidad de verlo la vista previa o de ver el código. Lo que me ha creado es un código en HTML que nosotros no entendemos, pero lo importante es este código en HTML que me ha creado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para yo tener esta aplicación? Le voy a dar aquí a copiar. Voy a copiar este código que me ha creado y me voy a ir a la aplicación de bloc de notas. Como sabéis, el Windows viene con una aplicación que se llama bloc de notas, donde está pensada para hacer una escritura en texto plano. Es verdad que en las últimas versiones ya hay ciertos caracteres de formateo, sobre todo de Markdown, que es un poco son cursiva, negrita y pocas cosas más, pero realmente esto está pensado para hacer texto plano. Así que voy a coger el código que he hecho antes y lo voy a pegar. Y sin entender nada más, le voy a decir que me lo guarde. Esto normalmente le voy a poner CUR 65. ¿Vale? CUR 65. Y entonces, espérate, voy a minimizar todo esto, que no va a hacer falta minimizar. Voy a minimizar esto aquí, ¿vale? Y voy a decir que me lo guarde en CUR 65. Esta aplicación del bloc de notas guarda por defecto en formato TXT, ¿vale? Entonces yo le voy a decir que me lo guarde CUR 65 TXT. Ya me lo ha guardado. ¿Vale? Voy a cogerlo, que lo tengo aquí. ¿Dónde lo guardo mi alma? Espérate, que he empezado de nuevo. Me voy aquí al bloc de notas, que está esta aplicación. Le voy a pegar el código, que lo habré guardado en otra carpeta. Le voy a dar a guardar como, efectivamente, le voy aquí al escritorio, que yo le voy a guardar segundo lo he guardado. Le voy a poner CUR65 y lo guardo como TXT y ya está. ¿Vale? Aquí está, aquí lo tengo, ¿vale? Voy a esta pantalla. Vale, ¿veis? Tengo aquí este curso 65 TXT. Así que lo que voy a hacer es cambiar el TXT. En lugar de llamarle TXT, le voy a llamar HTML.
¿vale? Al cambiarlo a HTML, pues me va a preguntar, ¿estoy seguro de que quiero cambiar la extensión? Porque va a cambiar el tipo de archivo. Sí, lo quiero cambiar, ¿vale? Y ya, como veis, me cambia el icono. Esto ya es una página web. Así que yo le voy a dar a doble clic y me va a abrir la página web del Cube65, ¿vale? Yo le voy a decir si tiene o no tiene alguna cosa. Depende de cómo tú lo quieras programar, simplemente estás permitiendo, si no, también le puedes decir que te pregunte el valor de urea o el valor, y tú le digas el valor y él te diga si está elevado o no, ¿vale? Y al final te va a calcular y te va a decir el grado que tiene, ¿vale? Esto, que es un fichero HTML individual que me ha generado él, este fichero HTML me lo puedo coger, me lo puedo llevar al móvil y lo puedo ejecutar desde el móvil, o me lo puedo llevar a mi ordenador, me lo puedo llevar a donde sea, lo puedo compartir con los alumnos y puedo hacer una aplicación sencilla, basada en HTML, que a través, como veis, es muy fácil con ChatGPT, que directamente me crea la programación y yo puedo hacer estas pequeñas aplicaciones que me pueden ayudar, pues, a cualquier cálculo sencillo que yo quiera, ¿no? Esto es interesante, pero realmente la máxima potencialidad la vamos a tener si lo que creamos son lo que se llaman GPTs, ¿vale? GPTs son aplicaciones basadas en prompts un poquito más complejos, donde yo voy a poder hacer una aplicación, pues, basada en todas las herramientas que hemos visto hasta ahora con ChatGPT, ¿no? Si yo le doy a GPT, para empezar, me va a poner algunos GPTs que ya están disponibles en el mercado. Estos GPTs tienen dos características principales. Una, que tienen un prompt muy complejo destinado a una funcionalidad muy concreta. Y segunda, que se combinan con la asociación de aplicaciones externas, como hemos visto antes, de tal manera que no solamente ellos se ejecutan, sino que interactúan con aplicaciones externas. De hecho, algunas de estas aplicaciones, como esta o alguna Oricamba, pueden tener usuarios de pago y entonces a lo mejor, pues, no van a dejar sacar toda la potencialidad. Pero aquí tenéis ya un montón de GPTs ya previstos de distintos tipos. Aquí tenéis en horizontal todas las categorías que tenéis, o de escritura científica o de lo que sea, donde son ya aplicaciones pensadas para creación de diapositivas, son ya aplicaciones pensadas para funcionalidades concretas, ¿no? Y esto está muy bien. Pero yo esto, lo mismo no se acumula, se adecua, perdón, a mis necesidades. Yo quiero crear mis propios GPTs. Y para esto me voy a ir aquí y le voy a dar a crear un GPT, ¿no? Entonces, para crear mi propia aplicación GPT, dentro de la aplicación, yo puedo hacer dos cosas. O hacer esta opción que es crear, donde yo le voy a comenzar a escribir y él me va a hacer preguntas hasta que por fin se sepa lo que quiera. Si yo no tengo muy claro, él me va a preguntar diversas dudas que le van a surgir, y en lugar de asumirlo como hacía antes, directamente me va a preguntar para ver exactamente qué es lo que yo quiero. O puedo hacerlo en configurar, que es lo recomendable, donde yo le voy a dar las instrucciones que quiero que me haga en el GPT. Para hacer estas instrucciones sí es importantísimo crear un buen prompt, porque si se hace muy poco definido, seguramente no va a hacer la funcionalidad que quiere. Esto funciona de que yo aquí voy programando el GPT y aquí a la derecha me va dando el resultado que tiene. Entonces, para crear un buen prompt para un GPT, yo me voy a ir a ChatGPT normal y le voy a decir qué es lo que quiero. Pero no le voy a decir que me lo ejecute, le voy a decir que su función es crearme el prompt. Por ejemplo, hola, soy un profesor de la Facultad de Medicina, como sabes, y quiero hacer un GPT que me sirva para evaluar a los alumnos en casos clínicos concretos. En particular, quiero que me crees un GPT de tal manera que yo te diga el diagnóstico final, que va a tener un determinado caso clínico, y a partir de ahí quiero que me crees el caso clínico. Quiere que me contextualices socialmente al paciente, que incluso me hagas una foto para que el alumno pueda ver la cara del paciente. Quiero que me hagas un resumen de sus antecedentes familiares y personales, y quiero que me hagas un resumen de la historia actual y de la exploración actual. A partir de ahí, quiero que no hagas nada, simplemente que esperes a que el alumno te vaya pidiendo o más aclaración de la historia clínica o algunas pruebas complementarias. En el caso de las pruebas complementarias que te pida, quiero que generes la imagen, si es necesaria, para darle la información al alumno que te está pidiendo de esa prueba complementaria. Una vez que el alumno termine de hacerte todas las preguntas, quiero que al final él te va a decir el diagnóstico que es, y tú tienes que compararlo con el diagnóstico inicial que el profesor te ha dado para ver si el alumno ha acertado o no ha acertado. Escríbeme un GPT de un máximo de 8.000 caracteres para que el alumno pueda ejecutarlo en español. Vale, aquí está todo lo que yo le he escrito, más o menos. Le voy a dar, ni lo voy a leer, le voy a dar a OK.
que me genere un prompt. Y ahora me va a generar el prompt, no me lo va a ejecutar, simplemente me va a decir qué prompt tengo yo que dar al GPT para que funcione correctamente, ¿no? Y todo esto, eres un docente, este es ya el prompt, eres un GPT docente diseñado, bla, 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 todo esto es un prompt bastante largo. Fijaos que aquí lo que yo le he dicho, o sea, yo se lo he explicado bastante bien, ¿no? Bastante largo. Bueno, pues esto en un prompt hecho para inteligencia artificial, pues realmente es mucho más extenso y esto lo está haciendo él. Él me está diciendo cómo tiene que ejecutarse esto. Vamos a esperar que termine de hacerlo. Usa siempre el español. Incluso cuando lo leéis, a él se le han ocurrido cosas que a lo mejor a ti no se te han ocurrido, ¿no? Vale, entonces ya lo voy a copiar. Yo no voy a leer nada más, ¿vale? Así que me voy a ir aquí a los GPTs. Le voy a decir que me cree un GPT. Le voy a decir que vamos a configurarlo. Le voy a poner nombre, ¿vale? Generador de casos clínicos. Voy a poner borrador porque yo ya tengo otro para luego poder borrarlo. Descripción. Esto es un generador de casos. Y aquí en instrucciones es donde yo le voy a poner el prompt. Así que se lo voy a pegar tal cual, ¿vale? Fíjate, cuidado, no puede tener más de 8.000 caracteres. Si necesita proporcionar, ¿vale? A lo mejor me lo ha hecho muy largo. Mira que le dije que no me lo hiciera de 8.000 caracteres, ¿no? Entonces, sí, espérate, porque aquí hay cosas que puedo borrar. Pero bueno, si no me iría, esto lo puedo borrar, vale. Si no, me iría al prompt inicial y le diría, corrígemelo y házmelo menos de 8.000 caracteres, ¿vale? Porque claramente esta instrucción ya lo he borrado, ya estoy dentro de los 8.000 caracteres, ¿vale? Yo le pondré aquí el prompt y esto es todo lo que yo quiero que haga, ¿vale? Como veis, aquí al lado me lo está previsualizando, ¿vale? Generador de casos clínicos, borrador, esto es un generador de casos clínicos, que es lo que yo he escrito aquí. Aquí le puedo añadir una imagen, le puedo añadir un icono, que siempre es bueno tener un icono por identificarlo, pero esto es solamente ornamental. Y aquí le puedo hacer ejemplos que yo quiero que vea el usuario sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, generarme un caso de apnea del sueño, ¿no? Ve que vaya apareciendo aquí, estos son ejemplos, ¿eh? O que esto es voluntario, ¿no? ¿Vale? Crea un caso de sí, muy grave, ¿no? ¿Ve? Estos son ejemplos que el alumno le puede dar y generaría este caso, pero no tiene por qué. Son ejemplos que yo le puedo dar, ¿no? Le puedo cargar archivos, porque yo puedo decirle que se base en algún caso clínico que tenga publicado o que se base en literatura de la enfermedad o apuntes en clase que yo le haya dado. Le puedo subir los apuntes de clase para que él genere el caso según esos apuntes. Y básicamente nada, les voy a habilitar que busque en internet, me puede hacer un lienzo con información si quiero, que le voy a permitir que genere imágenes. Esto es importante porque las imágenes tardan un poquito más y a lo mejor pues no hace falta que no genere las imágenes. Pero como le he pedido que me cree las imágenes, pues se lo voy a permitir, ¿no? Y este en el código aquí no, porque no voy a utilizar codificación. Así que ya lo tengo aquí más o menos creado, ¿no? Les voy a dar a crear. Y ahora, importante, me va a decir si esto lo va a poder editar cualquier persona que tenga el enlace, si lo voy a poner a disposición de la comunidad en la tienda GPT o si solamente lo voy a utilizar yo. Por ahora solamente lo voy a utilizar yo. Le voy a dar a guardar. Y aquí me da el enlace del GPT. Este enlace, si le pongo que lo pueden utilizar otras personas, yo lo puedo mandar a esas personas y pueden utilizar el GPT. Se lo pueden mandar a los alumnos, tal que no. Pues le voy a decir que vamos a ver el GPT directamente y aquí tenemos lo que yo he generado, ¿vale? Así que yo le voy a decir, por ejemplo, asma bronquial. El diagnóstico final es asma bronquial. Ya, ya he generado el GPT, pues él me va a empezar a crear el caso, a ver qué es lo que me hace, ¿no? Porque a lo mejor si no me hace la respuesta correcta o me da algún fallo, puedo volver al prompt con el que he creado el GPT y modificarlo ligeramente para decir, mira, no, bueno, no se ha podido generar la imagen, no sé por qué. Y ahora pues se queda aquí pensando. A lo mejor como le he cortado la parte final del prompt, a lo mejor se ha quedado así un poco. Vamos a dar un poquito de tiempo. Vamos a cortar el pensamiento pensando. Vale, ahora ya me está creando una imagen.
No sé lo que me está creando, sería la foto de la persona. ¿Veis? La creación de imágenes tarda un poquito más, por eso a veces si queremos más rapidez, pues no le daríamos a que crear imagen, ¿no? Haciendo un boceto, no sé lo que me está haciendo, sí. Porque a veces me hace el caso clínico dentro de la imagen y otras veces me lo hace por fuera, ¿no? Aquí tiene pinta de que está haciendo el caso clínico todo dentro. Estoy intentando un poquito. Vale, ¿ves? Me ha hecho un lienzo, yo le di la opción de que diera el lienzo, por eso me ha creado el lienzo con los detalles de las fotos y los detalles del caso clínico, ¿no? Si no le dices que haga esto, pues lo que hace es que te lo hace escrito, ¿no? Entonces, pues nada, aquí te ha hecho tal, mujer de 24 años, estudiante universitaria, de cuarto de enfermería, vive en un piso urbano, bla, 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 bla. Te va contando aquí, te lo va a contar otra vez, me lo está cambiando ahora. Mira, me lo ha cambiado ahora, será porque le he dicho dos veces antes, no hemos sido pacientes y le corté y le dije que lo volviera a generar. Me está generando aquí el caso clínico, ¿vale? Esto se puede utilizar para un PBL o para lo que queráis, ¿no? El caso queda abierto y ahora yo soy alumno y digo, pues quiero ver la radiografía del tórax, ¿no? Y ahora en teoría me tiene que generar, él se inventa la radiografía del tórax sabiendo que el diagnóstico es asma bronquial, ¿no? Es lo que yo le he dicho al principio. Está haciendo un boceto. Vale, me ha quedado aquí una radiografía de tórax normal y ya está. No la he hecho perfecto porque si veis no parece que sea de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, se le puede perfeccionar un poco el prompt diciendo que en las pruebas complementarias pues tenga en cuenta el sexo de la persona que estamos estudiando, ¿no? O le puede decir, te la describe también. También le puede decir en el prompt, no describas la imagen, que sea el alumno el que la interprete, o que sí, o descríbela porque quiero ayudar al alumno, ¿no? Podéis hacer lo que quiera. Y aquí yo, pues, le puedes pedir pues, toda la espirometría, ¿no? Y él os va a generar la espirometría y os va a generar todos los datos, ¿no? Al final le puede decir el diagnóstico final es EPOC, ¿no? Recordad que el diagnóstico inicial era asma bronquial, el que yo le he dicho, eh, y aquí está planteando un nuevo caso clínico reservado para EPOC. Claro, no me lo está haciendo bien porque yo quería que me dijera ahora, pues no, te has equivocado porque el diagnóstico no es asma. La diferencia entre asma y EPOC, la verdad, que es lo que me ha hecho en otras pruebas que he hecho, ¿no? O sea que esto había que matizar un poco el prompt para que me lo hiciera bien. Por ejemplo, en este GPT que yo ya tengo creado, que yo he utilizado alguna vez, estos son mis GPTs que yo tengo aquí, ¿vale? Tengo ya un creador de HTML que yo ya lo he utilizado no solamente para crear el CURP, sino es un creador general para hacerme cualquier presentación. Tengo un GPT para emular a OpenEvidence, que como sabéis ya no está disponible en España, ¿no? Tengo uno muy útil que yo utilizo para mi consulta diaria, que es el extractor de pruebas funcionales respiratorias y analíticas, ¿no? En el que, por ejemplo, yo quiero que me haga un resumen para yo poder transcribir en el informe clínico de los pacientes, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, aquí, una analítica, ¿vale? En este caso una analítica mía, donde yo quiero transcribirlo esto a mi informe. Y lo que voy a hacer es que esta analítica se la voy a pasar a este GPT que yo he creado y me va a dar el texto que yo voy a copiar al informe clínico con lo que yo necesito, con las variables que yo le he programado que yo necesito para mi informe clínico, ¿no? Que son el hemograma, los eosinófilos, la alfa-1-tripsina, la IgE, en fin, la vitamina D, lo que yo utilizo para mi consulta, ¿no? Ustedes me vais a decir, bueno, también puedo hacerlo con una espirometría, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí unos datos de espirometría, es una espirometría mía también, ¿vale? Donde yo puedo darle la espirometría. Como yo ya tengo el GPT creado, yo no tengo que darle más instrucciones porque yo ya creé el GPT. Le voy a dar la espirometría y me va a decir qué tipo de espirometría tengo. Espirometría de índice de masa corporal, tengo un poquito de sobrepeso y normal, ¿no? Claro, ustedes me vais a decir, con este GPT que tú has creado está muy bien, pero estás subiéndole la espirometría con datos personales. Efectivamente, hay que tener cuidado de no subir datos personales. ¿Qué es lo que hago yo con esto? Pues aquí tengo otra espirometría donde le he borrado los datos personales, ¿vale? Pero lo que hago es no darle el fichero completo, sino que yo lo que voy a hacer es una captura de pantalla con el Windows que tiene capturador de pantalla, no voy a coger los datos, solamente cojo el índice de masa corporal y los resultados numéricos de la espirometría. Ni siquiera los quiero todos, sino solo quiero los resultados que a mí me interesan, ¿no? Así que lo voy a copiar en el portapapeles, lo voy a pegar aquí
y él automáticamente me va a crear el informe que yo voy a utilizar en consulta, ¿vale? Con este GPT que yo ya he creado, ¿no? Lo puedo hacer un poquito más complicado, porque esta espirometría, por ejemplo, que tiene dos pruebas broncodilatadoras, que ahora tenemos en neumología dos pruebas broncodilatadoras, pues igual, yo puedo coger la información, capturarla, pasarla a mi GPT y él automáticamente me va a hacer el informe que yo voy a utilizar, que yo voy a copiar y pegar con las dos pruebas broncodilatadoras, el patrón obstructivo final. O sea que, como veis, esto puede ser una ayuda para la clínica también, porque me facilita mucho, no tengo yo que teclear en el informe el valor del FV1, no tengo que el valor del hemograma, sino que automáticamente lo que hago ya es copiar, pegar y lo paso a mi informe, ¿no? O sea que, como veis, los GPTs se pueden programar para lo que queráis realmente, ¿no? Haciendo un buen prompt, tener un buen prompt trabajado, pues podéis pasarlo a un GPT y esto es una herramienta que tenéis permanentemente, es una utilidad que tenéis para vosotros, ¿no? Por ejemplo, ya por último, para terminar, en el generador de casos clínicos, este es el borrador, pero yo tengo aquí este generador de casos clínicos que yo lo he utilizado a veces para crear PBLs, ¿no? Y entonces yo quiero un caso clínico de un paciente con apnea del sueño grave y con hipotiroidismo, ¿no? Entonces, bueno, pues me va a crear un caso clínico. En este caso no le he dicho que genere imágenes ni nada, sino solamente de texto. Y aquí, pues, me va a generar el caso. Nivel estudiante, objetivo del aprendizaje, esto para crear más bien un PBL, ¿no? Que es como la idea con lo que yo lo hice, ¿no? Me va a dar la presentación inicial del paciente, sus antecedentes, los familiares, la anamnesis dirigida, los síntomas, la exploración física que tiene, el tiroides no palpable, me va a dar las pruebas complementarias directamente, ahora no se las tengo que pedir yo porque yo le he dicho que me las dé automáticamente, su gasometría arterial, el electro, aquí no le he pedido que me genere imágenes para que vaya rápido, la poligrafía respiratoria con un IH de 62 eventos hora, una OS grave, evolución clínica del caso, o sea que ahí me da el caso. Y al final me hace 10 preguntas para el estudiante, donde en el PBL yo puedo preguntar, y esto también puede ser una forma de evaluar a los alumnos, ¿no? No ya con preguntas tipo test, sino decir, este es un caso clínico y te hago 10 preguntas de este caso clínico, respóndemelas, ¿no? ¿Qué datos orientan a la apnea obstructiva del sueño? Se pueden hacer preguntas más difíciles, ¿no? ¿Qué datos sugieren que es grave? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la somnolencia diurna? ¿Ves? Sobre este caso clínico, y él me va a dar aquí las respuestas, pues si yo como profesor quiero evaluarlas o quiero decir, pues cosas que no se me den escapar. El tiroides también me lo tiene aquí evaluado. En fin, como veis, me puede generar, me sigue aquí escribiendo, esto puede escribir esta mañana, me hace un diagnóstico diferencial con el caso clínico que ha generado, de cuáles pueden ser las alternativas que pueden confundir, el diagnóstico final, el tratamiento y mensajes docentes clave, ¿no? Estos son los mensajes clave que sacamos de un PBL, ¿no? Así que, como veis, programando un GPT, pues haciendo un buen prompt, sobre todo, trabajando muy bien el prompt para que haga exactamente lo que queremos. Una vez que tenemos el prompt conseguido, que todo parte porque el propio GPT te cree el prompt y a partir de ahí trabajarlo, si no es la respuesta que tú quieres, pues a partir de aquí pues se pueden crear verdaderas herramientas de trabajo que nos pueden ayudar muchísimo, como son los GPTs o como son los HTML que uno puede incorporar en el móvil o como puede ser cualquier herramienta que nos pueda ayudar al día a día, ¿no? Y por mi parte, creo que nada más. Tenemos ya la última parte, que era la creación de GPTs. No entramos en bytecoding porque esto ya es programación más avanzada, pero ya os hacéis una idea de que con este tipo de tecnología podemos hacer programación en HTML, podemos crear GPTs que son como pequeños programas dentro de GPT que nos ayudan a ejecutar tareas más o menos complejas y repetitivas que me pueden ayudar, pues facilitar muchísimo pues la tarea del día a día. Y por mi parte, nada más, voy a dejar de compartir, voy a detener la grabación y pues nada, a vuestra disposición por si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer.